El sol de mediodía caía como una lámina de cobre sobre el barrio La Esperanza, donde las casas se apiñaban unas contra otras como si tuvieran miedo de separarse. El aire olía a aceite quemado de los carros que pasaban rugiendo, a pan recién horneado que se escapaba por las ventanas entreabiertas y, más abajo, a la humedad rancia de los desagües que nunca se limpiaban del todo. Tizón caminaba despacio, con las patas delanteras un poco torcidas por los años, el pelaje gris salpicado de manchas que parecían mapas de otros tiempos. No era un perro grande, era un mestizo de esos que nadie elige, con orejas caídas y una cola que se movía solo cuando olfateaba algo que valía la pena. Su mundo era un océano de olores. Cada paso levantaba una nube invisible que le hablaba, el miedo ácido de un niño que corría tarde a la escuela, el dulzor pegajoso de un chicle aplastado contra el asfalto, el rastro metálico de sangre seca que venía de algún gato peleado la noche anterior. Tizón no pensaba en palabras, pensaba en capas. La primera capa era la superficie, polvo, humo, sudor. La segunda era más profunda, recuerdos que se activaban con un solo soplo. Y la tercera era la que dolía. De pronto, un olor nuevo lo golpeó como un latigazo, cloro. Cloro viejo, mezclado con agua estancada y el eco de risas infantiles que ya no existían. Tizón se detuvo. Sus patas temblaron. El recuerdo llegó sin aviso, una piscina abandonada en las afueras, el agua verde y quieta, él apenas un cachorro atado a una cuerda mientras una familia se iba en un carro rojo, riendo, sin mirar atrás. El cloro le quemaba la nariz entonces, y ahora, años después, lo quemaba de nuevo. Sacudió la cabeza, gruñó bajito. No era momento para fantasmas. El aroma que lo había traído hasta allí era otro, comida. Comida derramada, caliente, con grasa que chisporroteaba aún en el aire. Venía del patio de la escuela pública número 47, un rectángulo de cemento rodeado por una reja oxidada que dejaba pasar más ruido que protección. Tizón se acercó despacio, el hocico pegado al suelo. Había un hueco en la reja, justo donde los niños pasaban sus mochilas para no dar la vuelta. Se coló por ahí, el lomo rozando el metal frío. Dentro, el patio era un caos de voces. Niños corrían, gritaban, pateaban una pelota desinflada. El olor a comida venía de un puesto improvisado, una señora vendía empanadas desde una mesa coja. Una de ellas había caído al suelo, rota, con el relleno desparramado como tripas. Tizón se acercó, la lengua ya fuera, pero antes de que pudiera lamer el primer bocado, una sombra cayó sobre él. «Miren, el perro viejo», gritó una voz aguda. Tizón levantó la cabeza. Eran 5, quizás 6 niños. El mayor no tendría más de 12 años, pero ya tenía esa mirada dura que aprenden los que crecen rápido. Llevaba una piedra en la mano, redonda, del tamaño de un huevo. Los otros reían, se empujaban, se señalaban. «Dicen que si le pegas en la cola, salta como loco», dijo otro, un niño flaco con la camiseta rota. Tizón retrocedió un paso. No era la primera vez. Sabía lo que venía. El olor de la excitación infantil era inconfundible, sudor caliente, adrenalina, un toque de crueldad que no entendían todavía. Intentó rodearlos, buscar la salida, pero ya lo tenían cercado. La empanada olvidada humeaba a sus patas. La primera piedra lo alcanzó en el hombro. No fue un golpe fuerte, pero dolió como si le hubieran clavado una astilla. Tizón gruñó, mostró los dientes gastados. La segunda piedra vino más rápido, le rozó la oreja y le arrancó un aullido corto. Luego vinieron más. 1, 2, 3. Cada impacto era una explosión en su cuerpo viejo, el hombro, la espalda, la pata trasera. El mundo se volvió ruido y dolor. Los niños reían más fuerte, como si el sufrimiento de Tizón fuera un juego que acababan de inventar. Desde la ventana del segundo piso, Elena Vargas vio todo. Estaba corrigiendo exámenes, el bolígrafo rojo manchando hojas llenas de errores, cuando el griterío la hizo levantar la vista. Al principio pensó que era una pelea entre alumnos. Luego vio al perro. Viejo, sucio, acorralado. Vio la piedra que volaba y golpeaba. Vio la sangre que empezaba a manchar el pelaje gris. Algo se rompió dentro de ella.
Dejó caer el bolígrafo, salió corriendo. Sus tacones resonaban en el pasillo vacío. Bajó las escaleras de 2 en 2, el corazón latiéndole en la garganta. Los niños no la vieron venir. Seguían riendo, seguían tirando. Una piedra más grande que las otras salió disparada y alcanzó a Tizón en la cabeza. El perro se tambaleó, las patas delanteras cedieron. Cayó de lado, jadeando. El olor de su propia sangre lo llenó todo, metálico, caliente, como monedas recién acuñadas. «¡Basta!», gritó Elena. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Los niños se quedaron quietos, las piedras a medio camino. Ella irrumpió en el patio. El vestido ondeando, los ojos encendidos. Se puso entre el perro y los niños, los brazos abiertos. «¿Qué les pasa? ¿Esto les parece divertido?». Su voz temblaba, pero no de miedo. De furia. De algo más profundo. El niño mayor, el de la piedra grande, la miró con desafío. Luego bajó la mano. Los otros retrocedieron. Alguien susurró algo, pero nadie respondió. Elena se agachó junto a Tizón. El perro respiraba rápido, los ojos entrecerrados. La sangre le corría por el hocico, goteaba sobre el cemento. Ella extendió una mano, despacio. «Tranquilo, viejo. Ya pasó». Tizón olió su mano antes de verla. No era el olor de los niños, sudor de juego y crueldad. Era otro. Tristeza vieja, como lluvia que no termina de caer. Perfume barato, café frío, lágrimas secas. Y debajo de todo, algo cálido. Algo que no olía a mentira. Lamió su mano. Solo una vez. El sabor era salado, humano. Elena sintió que se le aflojaban las rodillas. Lo levantó con cuidado, el cuerpo del perro flojo contra su pecho. Pesaba menos de lo que esperaba. «Voy a llevarte a la enfermería», susurró. Los niños miraban en silencio. Uno de ellos, el más pequeño, tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Elena los fulminó con la mirada. «Mañana hablaremos. Todos. Y ustedes», señaló al niño mayor, «traigan a sus padres». Caminó hacia el edificio, Tizón en brazos. El perro apenas se movía, pero su hocico seguía trabajando, olfateando el aire. En el cuello, bajo el pelaje apelmazado, Elena notó algo extraño. Una marca. No una cicatriz común. Era un tatuaje borroso, casi ilegible, pero con números y una forma que parecía un código. Lo miró de cerca mientras subía las escaleras. En el patio, los niños se dispersaron lentamente. El niño mayor se quedó último. En su mano, la piedra todavía estaba caliente. La apretó, la guardó en el bolsillo. Miró hacia la ventana de la dirección, donde Elena había estado antes. «Mañana lo terminamos», susurró. «La profe no siempre mira». Tizón, en los brazos de Elena, abrió un ojo. El dolor le palpitaba en cada hueso, pero su olfato no descansaba. Olió el miedo del niño. Olió la piedra escondida. Olió algo más, un plan. Un olor que se repetía, como un eco. Y en lo profundo de su pecho viejo, algo se agitó. No era esperanza. Era instinto. El olor de la venganza que aún no había nacido. La casa de Elena Vargas olía a tiempo detenido. No era grande, 2 habitaciones, un baño con azulejos rotos, una cocina donde el refrigerador zumbaba como un insecto viejo y un jardín trasero que había olvidado ser jardín. Las enredaderas trepaban por las paredes como si quisieran escapar, y el suelo de cemento estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo las patas de Tizón cuando Elena lo bajó con cuidado en el sofá desvencijado. El perro jadeaba aún, la lengua colgando, los ojos entrecerrados por el dolor que le latía en cada músculo. Elena cerró la puerta con llave. El clic resonó en la casa vacía. Se quitó los tacones, los dejó tirados junto a la entrada, y se arrodilló frente a Tizón. Sus manos temblaban mientras le revisaba las heridas. La sangre ya se había secado en costras oscuras, una piedra le había abierto una ceja,
otra le había magullado la costilla izquierda. «Pobrecito», susurró. Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando sin darse cuenta. Tizón la miró. Su olfato trabajaba a pesar del dolor. El olor de Elena era complejo, como un libro abierto a la mitad, café frío de la mañana, jabón barato, sudor de la carrera desde la escuela, y debajo de todo, un aroma que le recordaba a algo que había perdido. No era exactamente tristeza. Era ausencia. Ausencia de alguien que antes llenaba la casa con risas y pasos pesados. Elena fue por el botiquín. Lo encontró en el baño, debajo del lavabo, cubierto de polvo. Regresó con gasas, agua oxigenada, una tijera oxidada. Tizón no se movió cuando ella le limpió la herida de la ceja. El agua oxigenada burbujeó, blanca y espumosa, y el perro gruñó bajito, pero no se apartó. Tranquilo. Ya casi. Mientras le vendaba la pata trasera, Elena notó de nuevo la marca en el cuello. La había visto en la escuela, pero ahora, bajo la luz amarillenta de la lámpara, era más clara. Un tatuaje. Números desdibujados, 47-09L. Y debajo, un símbolo que parecía una serpiente enroscada en un frasco. No era una marca de calle. Era algo más. Algo que le erizó la piel. Tizón olió su curiosidad. Olió también el miedo que empezaba a crecer en ella, como una planta que brota en tierra húmeda. Se levantó con dificultad, cojeando, y se acercó a la ventana. El jardín estaba oscuro, pero su hocico captó algo, un rastro. Aceite de motor, tabaco barato, sudor masculino. Alguien había estado allí. Recientemente. Elena lo siguió con la mirada. «¿Qué pasa, viejo?» Tizón gruñó. Un gruñido bajo, profundo, que vibró en su pecho. Elena se acercó a la ventana. Afuera, la calle estaba en silencio. Solo el sonido lejano de un perro ladrando y el zumbido de un poste de luz que parpadeaba. Pero Tizón no miraba la calle. Miraba el jardín. Elena abrió la puerta trasera. El aire nocturno entró frío, cargado de humedad. Tizón salió cojeando, el hocico pegado al suelo. Siguió el rastro hasta un rincón donde las enredaderas formaban una cortina verde. Allí, entre las hojas, había algo. Un paquete. Pequeño, envuelto en plástico negro. Tizón lo olfateó. Droga. Marihuana, pero no pura. Cortada con algo químico que le quemó la nariz. Elena se agachó junto a él. ¿Quién dejó esto aquí? Tizón no respondió, claro. Pero su cuerpo se tensó. Recordó otro olor. Gasolina. Gasolina y humo. El recuerdo llegó como un golpe, una noche de lluvia torrencial, él atado a un poste mientras un hombre mayor, con manos temblorosas y olor a alcohol, le daba una palmada en la cabeza. «Quédate aquí, Tizón. Vuelvo en un rato». El hombre nunca volvió. La lluvia lo borró todo. Solo quedó el olor a gasolina quemada y el eco de un motor que se alejaba. Elena sacó el paquete con cuidado, usando un pañuelo. Lo llevó adentro. Tizón la siguió, cojeando, pero con los ojos fijos en ella. Ella lo miró. Esto no es casualidad, ¿verdad? Tizón se acostó en el suelo, la cabeza entre las patas. El dolor le palpitaba en la costilla, pero su mente estaba en otra parte. En Elena. En su olor. En la forma en que sus manos temblaban cuando tocó el paquete. Elena fue a la cocina. Abrió el laptop viejo que usaba para corregir exámenes. Buscó el tatuaje. 47-09L, laboratorios. Experimentos. Perros. Encontró un foro oscuro, de esos que solo aparecen si sabes cómo buscar. Hablaba de un laboratorio clandestino que cerró hace 10 años. Experimentos con implantes. Rastreo. Perros modificados para detectar drogas, explosivos, emociones. Perros que valían más vivos que muertos. Tizón se acercó. Olió la pantalla. Olió el miedo de Elena, que crecía como una marea.
De pronto, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Elena se sobresaltó. Tizón se levantó, el pelo del lomo erizado. ¿Quién es?, preguntó Elena, la voz baja. Soy el vecino, señora. Don Ramón. Vi que trajo un perro herido. Pensé que quizás necesitaba ayuda. Elena miró a Tizón. El perro gruñó. Un gruñido que no era de dolor. Era de advertencia. Ella se acercó a la puerta, pero no abrió. Gracias, don Ramón. Pero estoy bien. Mañana lo llevo al veterinario. Silencio. Luego, la voz del hombre, más cerca de la puerta. Es que, ese perro parece peligroso. Sucio. Podría tener rabia. Déjeme ayudarla. Puedo llevarlo al refugio. Tizón avanzó cojeando hasta la puerta. Olió a través de la rendija. Aceite. Tabaco. Y algo más. Mentira. Mentira fresca, como sudor que no se seca. Elena retrocedió. No, gracias. Ya me encargo. Buenas noches. Escuchó pasos que se alejaban. Pero no del todo. Tizón lo sabía. El hombre no se había ido. Estaba allí, en la sombra del poste de luz, mirando la casa. Elena cerró las cortinas. Se sentó en el sofá, el paquete de droga en la mesa. Tizón se acostó a sus pies. Ella lo miró. ¿Qué eres tú, viejo? ¿Qué sabes? Tizón no respondió. Pero su hocico seguía trabajando. Olió el paquete. Olió la puerta. Olió a Elena. Y olió algo más. Algo que venía de su propio cuerpo. Un dolor nuevo. No en la costilla. No en la cabeza. En la nariz. Un dolor sordo, como si algo creciera dentro de él. Algo que distorsionaba los olores. Elena tomó su teléfono. Marcó un número. Hola, soy Elena Vargas, directora de la Escuela 47. Necesito hablar con la policía. Sí, es urgente. Tizón cerró los ojos. El dolor crecía. Pero también crecía otra cosa. Una conexión. Un olor que empezaba a reconocer como hogar. De pronto, el teléfono vibró en la mano de Elena. Un mensaje. Número desconocido. El perro sabe demasiado. Devuélvelo o pagas. Elena miró a Tizón. El perro abrió los ojos. La miró fijamente. Y en la oscuridad del jardín, don Ramón sonrió. Sacó su propio teléfono. Marcó. Mañana, dijo. Mañana lo terminamos. Tizón gruñó. Un gruñido que no era de dolor. Era de guerra. La mañana siguiente olía a tiza recién partida y a sudor infantil contenido. Elena había vendado mejor las heridas de Tizón durante la noche, usando gasas limpias y un poco de miel que su abuela juraba que curaba todo. El perro caminaba con menos cojera, aunque cada paso le recordaba la costilla magullada. Elena lo llevó en el asiento trasero de su viejo Fiat, la ventanilla entreabierta para que el hocico de Tizón captara la ciudad en movimiento, humo de escape, pan de bono caliente, orina de gato en las esquinas. En la escuela 47, el patio parecía el mismo, pero no lo era. El aire vibraba con una tensión que solo los animales y los niños muy sensibles notan. Los alumnos formaban filas para la entrada. Pero sus ojos se desviaban hacia Tizón. Algunos con culpa, otros con desafío. Elena lo sostenía con una correa improvisada de cuerda de tender ropa. Hoy vienes conmigo, le dijo al perro. Terapia animal. Oficial. Tizón no entendía la palabra, terapia, pero sí el tono. Confianza. Protección. Su olfato, sin embargo, trabajaba a destajo. El patio era un mapa de emociones, miedo ácido en los niños más pequeños, adrenalina en los mayores, y un hilo oscuro, casi metálico, que salía del grupo de 5º grado. El mismo grupo que lo había apedrejado. Elena lo llevó al salón de actos,
un cuarto grande con sillas plásticas apiladas y un escenario de madera astillada. Había preparado una actividad, los niños sentados en círculo, Tizón en el centro. La idea era simple, acariciar, hablar, aprender empatía. Pero desde el primer minuto, Tizón supo que algo fallaba. Un niño de ojos hundidos, Mateo, no participaba. Estaba sentado al fondo, las manos apretadas entre las rodillas. Su olor era distinto, sudor frío, miedo viejo, y algo más. Moretones. Tizón se acercó cojeando, ignorando las caricias de los otros. Se detuvo frente a Mateo. El niño levantó la vista. No había crueldad en sus ojos. Solo vacío. Hola, susurró Mateo. Su voz apenas audible. Tizón apoyó la cabeza en la rodilla del niño. Olió la piel, jabón barato, sangre seca bajo la manga larga. Mateo tembló. Una lágrima cayó sobre el hocico de Tizón. En ese instante, un maullido agudo cortó el aire. Todos giraron. En la ventana abierta, encaramado en el alféizar, había un gato. No cualquier gato. Sombra era negro azabache, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo y, lo más extraño, un brillo metálico en la nuca. Un implante. GPS. Tizón lo reconoció al instante, olor a laboratorio, a desinfectante, a jaulas. Sombra saltó al suelo con gracia felina. Los niños gritaron, algunos rieron. Elena intentó atraparlo, pero el gato se escabulló entre piernas y sillas hasta detenerse frente a Tizón. No hubo palabras. Solo olores. Te buscan. Los niños del culto. Esta noche. Patio trasero. El mensaje llegó como una ráfaga de feromonas. Tizón respondió con un gruñido bajo, apenas perceptible. ¿Quién lidera? El de la piedra grande. Lo llaman, el rey. Pero no es él. Es su padre. El conserje. Elena, ajena a la conversación silenciosa, logró atrapar a Sombra con una manta. El gato no se resistió. Solo miró a Tizón con ojos verdes que brillaban como monedas nuevas. Este gato tiene un chip, dijo Elena, palpando la nuca. Alguien lo perdió. O lo abandonó. Tizón sabía que no era abandono. Era escape. La actividad continuó, pero la atmósfera había cambiado. Los niños acariciaban a Tizón con más cuidado. Mateo no soltó su mano del pelaje gris. Elena observaba, tomando notas mentales. Durante el recreo, Elena dejó a Tizón atado a la sombra de un árbol para ir a una reunión de emergencia con los profesores. El perro quedó solo. Fue entonces cuando ocurrió. Un grupo de 5 niños, liderados por Sebastián, el de la piedra grande, se acercó. No con piedras esta vez. Con algo peor. Un encendedor. Mira, el perro viejo sigue vivo, dijo Sebastián, sonriendo con dientes demasiado blancos. Hoy jugamos de verdad. Sacó un trapo empapado en gasolina. El olor golpeó a Tizón como un martillo. Recordó la noche del vagabundo. Recordó el fuego. Se tensó, la correa cortándole el cuello. Pero no estaba solo. Sombra apareció de la nada, saltando desde el tejado. Aterrizó entre los niños y Tizón, el lomo arqueado, los colmillos a la vista. Los niños retrocedieron. Es el gato del demonio. Gritó uno. En ese momento, sonó la alarma de incendios. No era falsa. Humo negro salía del salón de 3er grado. Los niños corrieron. Elena apareció corriendo, el rostro pálido. Tizón. Desató la correa. El perro no esperó. Corrió hacia el edificio, el hocico guiándolo. El humo era denso, pero debajo había otro olor, miedo puro. Un niño atrapado. Era Mateo. El salón estaba en llamas controladas, cortinas, pupitres. Mateo estaba acurrucado bajo un escritorio, tosiendo. Tizón se lanzó. El calor le quemaba las patas, pero el olor del niño era un faro. Lo encontró.
Lo empujó con el hocico. Sal, pareció decir su ladrido. Mateo se aferró al cuello de Tizón. El perro lo arrastró fuera, paso a paso, entre llamas que lamían el pelaje. Elena los vio salir. Corrió, tomó al niño, luego a Tizón. Los tres cayeron al patio, tosiendo, cubiertos de hollín. Los bomberos llegaron. El incendio fue controlado. Pero Tizón no descansó. Su olfato, a pesar del humo, captó algo en la mochila de Sebastián, abandonada en el caos. Un olor químico. Explosivos. Caseros. Suficientes para volar el patio esa noche. Elena lo vio olfatear. Siguió su mirada. Abrió la mochila. Dentro, cables, un reloj. Un frasco con polvo amarillo. Dios mío. Sombra se acercó, rozando la pierna de Tizón. El culto se reúne a medianoche. Túnel bajo el gimnasio. Traen más perros. Para, iniciación, punto. Tizón miró a Elena. Ella no entendía, pero sintió el peso. Vamos a casa, dijo. Esto termina hoy. Pero cuando cruzaban el portón, un niño susurró a Sebastián, la profe lo sabe. Y el perro vio la mochila. Sebastián sonrió. Perfecto. Que vengan. Los estaremos esperando. Tizón, en el asiento trasero del Fiat, olió la noche que se acercaba. Olió a pólvora. Olió a sangre futura. Y olió, por primera vez, el sabor metálico de su propio destino. La noche se tragó la ciudad como un animal hambriento. Elena conducía con las manos apretadas al volante, el Fiat rugiendo por calles que Tizón ya reconocía por olor, asfalto caliente, orina de perro, flores de cementerio que alguien había dejado en una esquina. El perro iba en el asiento del copiloto, la cabeza fuera de la ventanilla, el viento azotando su pelaje gris. El dolor de las heridas era un latido constante, pero más fuerte era el olor que lo guiaba, pólvora, sudor nervioso, metal oxidado. El rastro de la mochila abandonada los llevaba a las afueras, donde la escuela quedaba atrás y comenzaban los almacenes abandonados. Elena había llamado a la policía, pero la línea se cortó tras un «enviaremos una patrulla». No confiaba. No después del mensaje anónimo. No después de ver la mochila. Así que siguió a Tizón. El perro ladraba bajito cada vez que debían girar, su hocico señalando como una brújula viva. Llegaron a un terreno baldío rodeado de una cerca rota. El almacén era una mole oscura, con ventanas tapiadas y un letrero medio caído, Almacenes Vargas S.A. cerrado por quiebra. El olor a tráfico de animales era inconfundible, jaulas sucias, orina concentrada, miedo animal en capas. Tizón saltó del carro antes de que Elena apagara el motor. Cojeó hacia una puerta lateral entreabierta. Dentro, la oscuridad era espesa, rota solo por el haz de la linterna del celular de Elena. El suelo crujía bajo sus pies, vidrios rotos, papeles viejos, ratas que huían. Tizón avanzaba delante, el hocico pegado al suelo. El rastro era fresco. Niños. Perros. Y algo más. Implantes. El mismo olor del tatuaje en su cuello, un recuerdo lo golpeó como una piedra. Desinfectante. Luces blancas. Jaulas apiladas. Un hombre con bata blanca que olía a café y crueldad. Sujétenlo. Este es el 47-09L. El olfato perfecto. Agujas. Dolor. Visiones distorsionadas, olores que se mezclaban, colores que no existían. El tumor. Empezó ahí. Tizón sacudió la cabeza. Un gruñido escapó de su garganta. Las alucinaciones olfativas regresaban. De pronto, el almacén olía a gasolina y lluvia, a la noche del vagabundo. Parpadeó. Elena lo tocó. ¿Qué pasa, viejo? Tizón se concentró. El olor real volvió. Avanzaron, llegaron a una sala grande. Jaulas. Decenas. Algunas vacías, otras con perros que apenas se movían. Cachorros con implantes visibles en la nuca, como sombra. Perros adultos con ojos apagados.
El olor a sangre era reciente. Tizón se acercó a una jaula. Dentro, un pastor alemán joven lo miró. Entre ellos, comunicación instintiva, nos usan. Para detectar. Para pelear. Para vender. Elena abrió la jaula con una palanca encontrada en el suelo. El pastor salió cojeando, pero no huyó. Se quedó junto a Tizón. Aliados, de pronto, un ruido. Pasos. Voces. Elena apagó la linterna. Se escondieron detrás de una pila de cajas. 3 hombres entraron. Uno era don Ramón, el vecino. Los otros 2, desconocidos. Llevaban linternas potentes y pistolas. Los niños fallaron, dijo don Ramón. La directora y el perro viejo están aquí. Los vi seguir el rastro, entonces los eliminamos, respondió otro, voz ronca, olor a tabaco fuerte. Tizón olió la trampa antes de verla. Una cuerda tensa en el suelo, conectada a una red. Si la tocaban, caería sobre ellos. Gruñó. Elena lo entendió. Retrocedieron, pero el tumor volvió a traicionarlo. De pronto, el olor a desinfectante lo inundó todo. Visiones, jaulas que giraban, hombres que reían, su propio cuerpo abierto en una mesa. Se tambaleó. Elena lo sostuvo, no ahora, Tizón. Resiste, los hombres se acercaban. Tizón se sacudió. Usó el dolor como ancla. Olió de nuevo. La trampa. La evitó. Guiaron al pastor alemán hacia una salida lateral. Pero don Ramón los vio, ahí están, disparos. El eco retumbó. Elena gritó. Tizón corrió, cojeando, pero rápido. El pastor los cubría, gruñendo. Salieron a un pasillo estrecho. Una puerta metálica. Cerrada. Tizón olió, pestillo oxidado. Empujó con el hombro. Se dio, dentro, una oficina abandonada. Archivos. Computadoras viejas. Y en el centro, una mesa con planos. Elena los revisó con la linterna. Mapas de la escuela. Túneles. Jaulas. Nombres de niños. Sebastián. Mateo. Otros. Es más grande de lo que pensé, susurró. Tizón olió algo más. Una caja fuerte. La señaló con el hocico. Elena la abrió con la palanca. Dentro, dinero. Documentos. Fotos de perros con implantes. Y una grabación. Una cinta VHS. La guardó, los hombres entraron. Don Ramón apuntó, devuelve al perro, Elena. ¿Y la cinta? O mueres aquí. Elena se puso delante de Tizón. Nunca. Don Ramón sonrió, entonces los 2, pero Tizón ya había actuado. Olió la debilidad, una tubería rota que goteaba gasolina. La mordió. El líquido se derramó. Elena entendió. Sacó el encendedor que había confiscado a Sebastián. Lo prendió. Lo lanzó, el fuego se alzó como un muro. Los hombres retrocedieron. Tizón, Elena y el pastor corrieron. Salieron por una ventana rota. El almacén ardía detrás, en la calle, Elena jadeaba. Tizón cojeaba, pero vivo. El pastor lo siguió. Sombra apareció de la nada, saltando desde un tejado. Traicioné. Por comida. Lo siento. Tizón no miró. Olió arrepentimiento. Le lamió la cara. Perdón. Elena los abrazó a todos. Vamos a casa. Mañana terminamos esto. Pero cuando llegaron, la puerta de la casa estaba abierta. Forzada. Dentro, todo revuelto. El paquete de droga desaparecido. Y en la pared, escrito con pintura roja, el perro muere mañana. Y tú también. Tizón olió. El olor de don Ramón. Reciente. Y otro. Más profundo. El olor de alguien que había estado dentro de su mente. El tumor. Creciendo. Distorsionando, Elena cerró la puerta. Miró a Tizón. ¿Qué eres tú,
viejo? ¿Qué saben ellos que yo no? Tizón se acostó. El dolor en la nariz era ahora un latido. Un susurro. Mentiras olfativas. Verdades distorsionadas, y en la oscuridad, Sombra maulló. Una advertencia, vienen por ti. Al amanecer. Con jaulas. Tizón cerró los ojos. El mundo olía a final. Y a comienzo. El amanecer llegó gris y húmedo, con un olor a tierra mojada que se pegaba a la piel. Elena no había dormido. Había pasado la noche revisando los documentos del almacén, el celular en una mano y una taza de café frío en la otra. Tizón estaba acostado junto a la mesa, la cabeza sobre las patas, los ojos fijos en ella. El dolor en su nariz era ahora un zumbido constante, como si algo vivo se moviera dentro de sus senos paranasales. Los olores se distorsionaban, el café de Elena olía a gasolina, el papel de los documentos a sangre seca, su propio pelaje a desinfectante de laboratorio. El tumor susurraba mentiras, Sombra había desaparecido antes del alba, dejando solo un rastro de feromonas que decía, vuelvo con ayuda. El pastor alemán rescatado, al que Elena bautizó Rocco, dormía en el jardín, vigilando la puerta. Pero Tizón sabía que no bastaba. El olor de don Ramón estaba en todas partes, en la pared pintada, en el aire, en la memoria. Elena marcó un número que encontró en los documentos. Una voz ronca respondió, ¿Doctor Salazar? Soy Elena Vargas. Necesito ayuda. Un perro. Heridas. Y, algo más, el veterinario clandestino vivía en un taller mecánico convertido en clínica, en el barrio Los Olivos. Llegaron al mediodía. El lugar olía a aceite, a perros enfermos y a esperanza rancia. Salazar era un hombre delgado, con gafas rotas y manos que temblaban ligeramente. Olió a Tizón antes de verlo. Laboratorio 47, dijo, tocando el tatuaje. Pensé que todos habían muerto. Examinó al perro en una mesa metálica fría. Tizón se dejó hacer, aunque cada toque era un recuerdo, agujas, luces, voces. Salazar sacó un escáner portátil. La pantalla parpadeó, tumor. En el bulbo olfatorio. Crece rápido. Explica las alucinaciones. Los olores falsos. Elena palideció. Se puede operar, riesgo alto. Puede perder el olfato. O la vida. Pero si no lo hacemos, lo matará en semanas. Tizón escuchaba. No entendía palabras, pero sí tonos. Miedo. Decisión. Olió a Elena, tristeza, determinación. Y debajo, algo que lo inquietó. Un olor que no encajaba. ¿Traición? El tumor lo confundía. Sacudió la cabeza. Hagámoslo, dijo Elena. Hoy, la cirugía fue en el taller mismo. Anestesia local, porque no había tiempo para general. Salazar abrió con un bisturí oxidado pero afilado. Tizón sintió el corte como un relámpago. Los olores se volvieron caos, sangre propia, metal, miedo de Rocco que ladraba afuera. Luego, oscuridad, despertó en una jaula improvisada, la cabeza vendada. El mundo olía, diferente. Más claro. El tumor estaba afuera. Pero con él, parte de su pasado. Los fantasmas olfativos se habían ido. Ahora olía la verdad. Salazar le dio agua. Elena lloraba en silencio, vivirá. Pero necesita descanso. Entonces Tizón olió algo nuevo. Cachorros. En el fondo del taller, detrás de una cortina. 4. Pequeños. Con implantes. Ojos ciegos por experimentos. Salazar los había rescatado de otro almacén. Tienen padres. En algún lado. Pero están marcados. Los buscan. Tizón se levantó. Cojeó hasta los cachorros. Uno era completamente ciego. Blanco como leche, temblando. Tizón lo lamió. El cachorro respondió con un gemido. Conexión. Paternidad instintiva. Elena los miró. Nos los llevamos. Todos. Salazar negó. Peligroso. La red los quiere de vuelta, pero Tizón ya había decidido. Usó su nuevo olfato claro. Olió a los cachorros.
Olió sus miedos. Olió un rastro. Hacia el norte. Hacia un lugar que olía a madre. A leche. A hogar perdido, los guiaré, pareció decir su ladrido. Salazar entendió, imposible. Están ciegos. Débiles, pero Tizón insistió. Empujó al cachorro ciego con el hocico. El pequeño dio un paso. Luego otro. Los otros lo siguieron. Un desfile torpe pero decidido. Elena sonrió entre lágrimas. Vamos, cargaron a los cachorros en el Fiat. Rocco subió atrás. Sombra apareció en el retrovisor, saltando al capó, ayuda en camino. Perros callejeros. Manada. Salieron al atardecer. Tizón iba delante, la ventana abierta. El rastro era débil, pero real. Hacia las afueras. Hacia un basurero donde, según Salazar, había una perra abandonada con implante de rastreo. La noche cayó. Llegaron al basurero. Olor a podredumbre, a ratas, a desesperación. Tizón guió. Los cachorros lo seguían en fila, tocándose con el hocico. El ciego iba pegado a su cola, entonces la vieron. Una perra mestiza, flaca, con un implante roto en la nuca. Olió a Tizón. Se tensó. Luego olió a sus cachorros. Corrió. Lamidas. Lágrimas caninas. Reunión, pero no estaban solos, faros. 3 camionetas. Don Ramón. Hombres armados, ahí están. Gritó, disparos. Elena aceleró. Tizón ladró. Rocco saltó del carro, atacando. Sombra arañó rostros, caos. Tizón guió a la manada hacia un túnel de desagüe. Entraron. Oscuridad. Agua podrida hasta las patas. Pero seguros, Elena corrió detrás, los cachorros en brazos. Dentro del túnel, Tizón olió algo. Un cambio. En Elena. Su olor, ya no era solo miedo. Era culpa. Secreta. Profunda, recordó el mensaje anónimo. La puerta forzada. El paquete desaparecido, ella, el tumor se había ido. Pero la duda quedó. Elena lo miró en la oscuridad. Tenemos que hablar, Tizón. Cuando salgamos, Tizón no respondió. Solo guió. Hacia la luz al final del túnel, pero su olfato, ahora claro, no mentía. Elena olía a traición, y venía de adentro. La lluvia empezó de golpe, como si el cielo se hubiera roto. Gotas gruesas azotaban el túnel de desagüe, rebotando en el agua estancada que llegaba a las patas de Tizón. El perro avanzaba primero, el hocico bajo, guiando a la manada, la perra madre, a la que Elena llamó Luna, los 4 cachorros, el ciego pegado a su cola, Rocco con el lomo erizado y Sombra saltando de pared a pared como un espectro negro. Elena cerraba la fila, empapada, con el vestido pegado al cuerpo y los documentos del almacén guardados en una bolsa plástica contra el pecho. El olor a traición seguía ahí. En Elena. Tizón lo había captado con claridad desde que salieron del taller, un matiz ácido, casi metálico, que no encajaba con su miedo habitual. No era sudor de pánico. Era sudor de culpa. De secreto, salieron del túnel a un terreno baldío bajo la tormenta. Relámpagos iluminaban montones de basura, carros oxidados y un cartel roto que decía, prohibido el paso. Elena jadeaba. Tizón, espera. El perro se detuvo. La manada se agrupó. Los cachorros temblaban. Luna los lamió. Rocco gruñó hacia la oscuridad. Sombra desapareció entre las sombras. Elena se arrodilló frente a Tizón. La lluvia le corría por la cara como lágrimas. Tengo que decirte algo. Oh, intentarlo. Tizón la miró. Sus ojos dorados reflejaban los relámpagos. Olió. Miedo. Arrepentimiento. Y debajo, algo que le rompió el corazón, amor. Amor torpe, humano, lleno de errores. Hace 2 años, empezó Elena, voz temblorosa, mi marido murió. Accidente. O eso dijeron. Era policía. Investigaba la red de laboratorios. Me dejó documentos. Fotos. Nombres. Yo, los guardé.
Pensé que algún día haría algo. Pero tuve miedo. Me quedé callada. Cobarde, un trueno retumbó. Los cachorros gimieron. Cuando vi tu tatuaje, lo reconocí. Era de la lista de mi marido. 47-09L. El olfato perfecto. Pensé que eras una pista. Que si te protegía, redimiría mi silencio. Pero también contacté a alguien. Un excompañero de mi marido. Le dije que tenía al perro. Que tenía pruebas. Pensé que era ayuda. Pero, Tizón gruñó. No de furia. De comprensión. Olió la verdad en sus palabras. El mensaje anónimo. La puerta forzada. El paquete desaparecido. Todo encajaba, era una trampa, continuó Elena. Me usaron. Me infiltré sin darme cuenta. Don Ramón, él sabía. Por eso me vigilaba. Por eso el incendio. Por eso, un relámpago iluminó su rostro. Lágrimas mezcladas con lluvia. Perdóname, viejo. Te puse en peligro. Tizón se acercó. Lamió su mano. Salada. Humana. Verdadera. El olor a traición se disipó. Quedó solo dolor compartido. Rocco ladró. Sombra regresó corriendo, maullando urgente. Vienen. Camionetas. Armas. Elena se levantó. Entonces terminamos esto. Juntos, corrieron bajo la tormenta. Tizón guiaba. El rastro era claro ahora, olor a gasolina, a don Ramón, a pólvora. Hacia la escuela. El culto se reunía esa noche. La iniciación final, llegaron al patio trasero. La reja estaba rota. Dentro, luces de linternas. Niños. Perros atados. Sebastián en el centro, con una antorcha improvisada, llegó el sacrificio. Gritó al ver a Tizón, pero no estaban solos. Elena había llamado a padres. A profesores. A vecinos que, avergonzados por su silencio, habían decidido actuar. Llegaron en carros, con linternas, con palos. La tormenta los empapaba, pero avanzaban. Don Ramón apareció desde el gimnasio, pistola en mano, atrás. Esto es entre nosotros. Elena se puso delante de Tizón. Basta. Todos. Esto termina hoy. Sebastián dudó. Los otros niños también. Tizón avanzó. Olió sus miedos. Sus dudas. Se acercó a Sebastián. El niño retrocedió. Tú no entiendes, dijo Sebastián, voz rota. Mi papá dice que si no hago esto, me pega. Que soy débil. Tizón se sentó frente a él. Luna trajo a los cachorros. El ciego se acercó, tocó la pierna de Sebastián con el hocico. El niño lloró. Elena habló. Nadie tiene que hacer daño para ser fuerte. Miren a estos perros. Sobrevivieron sin herir a nadie. Los padres avanzaron. Rodearon a los niños. No con violencia. Con abrazos. Con preguntas. Con lágrimas. Don Ramón apuntó. No se acerquen, pero Rocco saltó. Lo derribó. Sombra arañó su mano. La pistola cayó. Los vecinos lo sujetaron. La policía llegó al fin. Luces azules y rojas bajo la lluvia. Arrestos. Confesiones. Los documentos de Elena fueron la clave. Al amanecer, la tormenta cesó. El patio olía a tierra limpia. Tizón cojeaba entre los niños. Ya no con miedo. Con propósito, Elena organizó juegos olfativos. Tizón enseñaba. Los niños aprendían a oler emociones. A detectar mentiras. A confiar. Mateo, el niño autista, se acercó. Tocó el hocico de Tizón. Gracias, susurró. Tizón lamió su mano. Sombra se frotó contra sus patas. Redimidos. Todos. Rocco montó guardia. Luna amamantó a sus cachorros bajo el árbol, pero en el horizonte, un motor rugió. Una camioneta negra. Sebastián, desde el carro policial, gritó, mi papá se llevó al cachorro ciego.
Dijo que era venganza, Tizón olió el rastro. Fresco. Hacia el norte, Elena lo miró, ¿lo seguimos? Tizón ladró. Una sola vez, la manada se preparó. La tormenta había pasado. Pero la cacería apenas comenzaba. El rastro olía a gasolina quemada y a miedo de cachorro. Tizón lo siguió sin dudar, un hilo fino que se metía por la puerta lateral del gimnasio, bajaba por una escalera oxidada y desaparecía bajo el suelo de cemento. Elena llevaba la linterna en una mano y la correa improvisada en la otra, aunque ya no la necesitaba. Tizón tiraba solo, el hocico pegado al suelo, el cuerpo viejo tenso como alambre. Detrás venían Rocco, Sombra, Luna con los 3 cachorros videntes y Mateo, el niño autista que se había colado sin permiso. Tengo que ayudar, había dicho, y nadie tuvo corazón para detenerlo. El túnel era más antiguo de lo que imaginaban, paredes de ladrillo resumando humedad, tuberías rotas que goteaban como lágrimas, luces improvisadas con cables pelados que chisporroteaban. El aire olía a moho, a orina vieja y a algo más reciente, pólvora casera, sangre de rata y el pánico ácido de niños encerrados. Cada paso resonaba. Cada gota era un latido. Tizón avanzaba primero. El tumor había desaparecido, pero el olfato era ahora más agudo que nunca, detectaba emociones puras, sin filtro. Miedo infantil, rabia adulta, desesperación animal. Lo guiaba como un mapa vivo. Llegaron a una bifurcación. 2 túneles. Uno olía a salida, a lluvia reciente. El otro, a muerte. Tizón eligió el segundo. Elena tragó saliva. ¿Está seguro? El perro ni la miró. Siguió, el túnel se estrechaba. Las paredes rozaban los hombros. Los cachorros gemían. Luna los empujaba con el hocico. Sombra se adelantó, sigiloso, y volvió con un mensaje de feromonas: guardianes. Perros. Grandes. Entonces los vieron, 2 rottweilers encadenados a postes oxidados. Ojos inyectados, bocas babeantes, implantes metálicos en la nuca que brillaban bajo la luz mortecina. Olían a laboratorio, a drogas, a rabia inducida. Gruñeron. Las cadenas tintinearon. Rocco se puso delante. Pelo erizado, colmillos a la vista. Tizón no. Él olió más allá. Los perros no querían pelear. Olían a miedo propio, a órdenes forzadas. Se acercó despacio, la cola baja, el cuerpo relajado. Los rottweilers dudaron. Uno mostró los dientes, el otro bajó la cabeza. Tizón se detuvo a 1 metro. Gruñó suave, un sonido que no era amenaza. Era, hermanos. Los rottweilers respondieron con un gemido. Las cadenas eran lo único que los mantenía allí. Mateo, sin miedo, se acercó a la pared. Encontró el interruptor de las luces. Las apagó. Oscuridad total. Elena contuvo el aliento. En la oscuridad, Tizón actuó. Mordió la cadena del primer rottweiler. El metal se dio con un chasquido. Rocco hizo lo mismo con el segundo. Los perros, libres, no atacaron. Se unieron. Manada ampliada, siguieron. El túnel se abrió a una cámara grande, excavada bajo el patio de la escuela. Luces de linternas colgadas de ganchos. En el centro, un círculo de niños. 15, quizás 20. Rostros pintados con carbón. Sebastián en el centro, pero ya no era el líder. Estaba atado, boca amordazada, ojos hinchados de llorar. Alrededor, jaulas con perros pequeños. Y en una esquina, el cachorro ciego, temblando dentro de una caja de madera. El nuevo líder era un hombre. El conserje de la escuela, don Julián, padre de Sebastián. Llevaba un cuchillo en la mano y una sonrisa torcida. Llegaron tarde, dijo. La iniciación ya empezó. Los niños del culto se movieron. Algunos con piedras. Otros con palos. Pero sus olores traicionaban: miedo, duda, arrepentimiento. Tizón ladró una vez. Fuerte. Los rottweilers respondieron. La manada avanzó. Caos. Rocco derribó a 2 niños. Sombra saltó sobre don Julián, arañando su brazo. El cuchillo cayó.
Elena corrió hacia Sebastián, lo desató. El niño sollozó contra su pecho, Tizón fue directo al cachorro ciego. La caja estaba clavada. La abrió de un mordisco. El pequeño salió, temblando, y se pegó a su pata. Seguridad, pero don Julián no se rendía. Sacó un control remoto, un paso más y todo explota. El túnel. La escuela. Todos, el olor a pólvora era intenso. Cargas en las paredes. Mateo, en silencio, se movió entre las sombras. Usó lo que Tizón le había enseñado, olió el cable principal. Lo cortó con una navaja que Elena le había dado, por si acaso. Silencio, don Julián apretó el botón. Nada, Tizón saltó. Lo derribó. Los colmillos en el brazo. No para matar. Para inmovilizar. El hombre gritó. Los niños del culto soltaron las armas. Algunos lloraron. Otros corrieron a abrazar a sus padres, que habían entrado por otra entrada secreta. Elena encendió todas las linternas. La cámara se iluminó. Rostros. Jaulas. Pruebas. Sebastián se acercó a su padre, aún en el suelo. ¿Por qué, papá? Don Julián escupió sangre, porque eras débil. Como tu madre. Como todos, Sebastián negó. Tomó la mano de Mateo. No más, la policía llegó. Alertada por los padres. Arrestos. Liberación de perros. Los niños del culto fueron separados, pero no castigados. Terapia. Juegos olfativos. Redención. Tizón guió la salida. Los Rottweilers llevaron a los cachorros. Luna los lamió. Rocco montó guardia, en el patio, el amanecer. El aire olía a tierra mojada, a libertad, pero cuando todo parecía terminar, un estruendo. Una sección del túnel colapsó. Polvo. Gritos. Tizón olió, el cachorro ciego y él estaban atrapados al otro lado. La salida bloqueada, Elena gritó su nombre, Tizón lamió al cachorro. Lo empujó hacia una grieta pequeña. El pequeño pasó. Pero Tizón, era demasiado grande, oscuridad. Silencio, el perro se acostó. El polvo en el hocico. El corazón lento, pero no estaba solo. El cachorro ciego, del otro lado, lloriqueó. Y Tizón ladró. Una vez. Fuerte, guía, la manada excavaría, él resistiría. El polvo se metía en la nariz de Tizón como arena fina, pero él respiraba despacio, midiendo cada bocanada. El túnel había colapsado justo detrás de él, un muro de tierra, ladrillos rotos y vigas de madera que crujían como huesos viejos. A su lado, el cachorro ciego temblaba pegado a su vientre, el corazón latiéndole tan rápido que parecía un pájaro atrapado. El aire era denso, caliente, con olor a humedad antigua y a pólvora quemada. La única luz era un hilo plateado que se filtraba por una grieta alta, apenas suficiente para dibujar sombras. Tizón lamió la cabeza del cachorro. Una vez. 2. El pequeño se calmó. El perro sabía que no había tiempo para pánico. Su olfato, ahora limpio del tumor, trabajaba a toda máquina. Detectó la grieta, un conducto de ventilación, estrecho, pero con corriente de aire fresco. Demasiado pequeño para él. Perfecto para el cachorro, con el hocico lo empujó. El pequeño gimió, pero obedeció. Gateó por el conducto, las patitas arañando el metal oxidado. Tizón ladró una vez, bajo, como un faro. Guía. El cachorro avanzó. Desapareció, silencio, Tizón se quedó solo. El peso del derrumbe presionaba. Una viga cedió 1 centímetro, tierra cayó sobre su lomo. El perro cerró los ojos. Recordó olores, la piscina abandonada, la lluvia con el vagabundo, la mano de Elena. No era miedo. Era inventario. De lo vivido. De lo que aún podía dar. Arriba, en el patio, el caos era otro. Elena gritaba órdenes, la voz quebrada. Padres, policías, bomberos corrían con palas, linternas, cuerdas. Rocco ladraba furioso, arañando la tierra. Sombra maullaba desde lo alto de un árbol,
señalando la grieta por donde había salido el cachorro. Luna lamía al pequeño, que lloriqueaba buscando a Tizón. «Aquí», gritó Mateo, el niño autista, tocando el suelo con las manos. «Siente. Late», tenía razón. El suelo vibraba. Tizón, abajo, golpeaba con la pata delantera. Un código. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. «Estoy vivo», Elena se arrodilló. Puso la oreja en la tierra. «Tizón. Resiste», los bomberos trajeron un sonar portátil. Confirmaron, cavidad a 3 metros. Estrecha. Inestable. Excavación riesgosa, no hay tiempo, dijo el capitán. Puede colapsar más, Elena lo miró fijo, entonces excaven igual, los padres se unieron. Palas. Manos. Uñas rotas. Sebastián, con el rostro sucio de lágrimas, cavó junto a Mateo. Los niños del culto, ahora redimidos, ayudaban. Nadie hablaba. Solo el sonido del metal contra tierra, el jadeo, el llanto contenido, debajo, Tizón sintió el cambio. El aire se movía más. Polvo nuevo caía. Oyó voces lejanas. Ladró. Fuerte. El eco rebotó. Guía, el cachorro ciego, arriba, se arrastró hasta Elena. Lamió su mano. Luego corrió hacia la grieta y ladró hacia abajo. Respuesta. Tizón respondió. Diálogo de ladridos. La manada entera se alineó. Rocco, Luna, los Rottweilers rescatados, Sombra. Todos ladrando al unísono. Un coro que vibraba en el suelo, los bomberos usaron el sonido. Perforaron con precisión. Una barra de acero atravesó. Luz. Aire, lo vemos. Gritó un bombero, Tizón levantó la cabeza. El haz de luz lo cegó un segundo. Luego vio la silueta de Elena, el rostro cubierto de tierra, los ojos rojos. Tizón, el perro se arrastró. La viga se dio otro centímetro. Tierra sobre su lomo. Pero siguió. Pata a pata. El cachorro ciego ladró desde arriba, guiándolo por sonido, una cuerda bajó. Elena la ató a una pala. La introdujo. Toma, viejo. Muerde, Tizón mordió. Fuerte. Los bomberos tiraron. Padres. Niños. Todos. El perro salió a medias. La viga crujió. Colapso inminente, Rocco saltó dentro. Empujó con el lomo. Los Rottweilers tiraron de la cuerda. Sombra arañó la tierra para hacer espacio, Tizón salió. Cayó al patio. Jadeando. Cubierto de polvo. Vivo, Elena lo abrazó. Llanto. Risa. Los niños lo rodearon. Lamidas. Manos. Lágrimas, pero no era el final, en el caos, alguien encontró una caja metálica entre los escombros. Mateo la abrió. Dentro, discos duros. Documentos sellados. Fotos. Pruebas de la corrupción escolar. El director de la escuela, don Emilio, había huido esa mañana. Con dinero. Con nombres. Con la grabación que incriminaba a toda la red, Elena miró la caja. Luego a Tizón, tenemos que encontrarlo, el perro se levantó. Cojeando. Pero firme. Olió el aire. El rastro de don Emilio, colonia cara, miedo, billetes nuevos. Hacia la ciudad, la manada se reagrupó. Los bomberos quisieron detenerlos. Elena negó, esto no termina hasta que él pague, subieron al Fiat. Tizón delante. El cachorro ciego en el regazo de Mateo. Rocco atrás. Luna con los otros cachorros en una manta. Sombra en el capó, el motor rugió. La persecución comenzó, en el patio, los niños quedaron con los padres. Sebastián miró el carro alejarse, gracias, susurró, Tizón ladró una vez. Desde la ventanilla, promesa, el rastro los llevaba al centro. A la estación de buses. A la carretera, don Emilio huía, pero Tizón olía su miedo, y el miedo no miente.
El rastro de don Emilio era un hilo de colonia cara y billetes nuevos que se perdía entre miles de olores urbanos, gasolina, fritanga, sudor de multitudes, claxon impaciente. Tizón iba con la cabeza fuera de la ventanilla del Fiat, el viento azotando su hocico, filtrando la ciudad en capas. Elena conducía con una mano en el volante y la otra sobre el lomo del perro, como si temiera que se desvaneciera. Atrás, Mateo abrazaba al cachorro ciego, Rocco y Luna ocupaban el asiento trasero, Sombra, en el techo, se aferraba con las garras al portaequipajes, el olor los llevó primero a la terminal de buses. Tizón saltó antes de que el carro se detuviera. Cojeó entre piernas y maletas, el hocico bajo, ignorando bocinas y gritos. El rastro era caliente, don Emilio había pasado hacía menos de una hora. Boleto a la costa. Bus 42. Plataforma 7, Elena corrió detrás, la caja metálica bajo el brazo. Los niños y perros la seguían como una procesión extraña. Un guardia intentó detenerlos. No se permiten animales. Elena mostró su credencial de directora, emergencia policial. Ese hombre es prófugo, el guardia dudó. Tizón gruñó. El hombre se apartó, la plataforma 7 olía a diésel y a miedo. El bus 42 aún estaba allí, motor encendido. Tizón subió de un salto. Los pasajeros gritaron. Don Emilio estaba al fondo, maletín en las rodillas, rostro pálido. Al ver al perro, se levantó, fuera. Esto es una pesadilla. Tizón avanzó por el pasillo. Los pasajeros se apartaron. Rocco bloqueó la puerta trasera. Sombra saltó por la ventana abierta y aterrizó en el regazo de don Emilio, arañando el maletín. El hombre chilló. Elena llegó jadeando. Don Emilio. Baje. Ahora, él intentó correr. Tizón lo interceptó. Un mordisco suave en el tobillo. Basta para detenerlo. El chofer apagó el motor. La policía, alertada por radio, llegó en minutos. Don Emilio fue esposado. El maletín abierto, dinero, pasaporte falso, una USB. Pruebas, pero el rastro no terminaba. Tizón olió más. En el bolsillo interno del saco, una nota. Si fallo, el laboratorio secundario explota a medianoche. Escuela 47. Elena palideció. Otra bomba. El reloj marcaba las 19:14. 5 horas, volvieron al Fiat. Dirección, la escuela. Pero el tráfico era un infierno. Tizón ladró. Señaló un atajo, callejones, pasos peatonales, un mercado nocturno. Elena obedeció. El perro guiaba con ladridos cortos. Izquierda. Derecha. Recto, en el mercado, multitudes. Olores que mareaban, carne asada, frutas podridas, perfume barato. Tizón perdió el rastro un segundo. El tumor ya no estaba, pero la vejez pesaba. Las patas le temblaban. El corazón latía lento. Mateo bajó. Tocó el hocico de Tizón. Respira. Yo huelo también. El niño cerró los ojos. Recordó los juegos olfativos. Detectó, colonia cara, sudor nervioso, metal. Señaló un callejón. Allí, corrieron. Tizón recuperó fuerza. El rastro los llevó a una estación de metro. Bajaron. Vagones abarrotados. Tizón saltó dentro de uno. Elena detrás. Rocco y Luna quedaron con los cachorros en la plataforma. Sombra los vigiló. El metro rugió. Tizón avanzó entre piernas. Don Emilio no estaba, pero su olor sí, en un asiento vacío, un pañuelo manchado de sangre. Herida reciente. Y debajo del asiento, un mapa. Escuela 47. Túnel secundario. Cargas marcadas. El metro frenó. Tizón saltó. Elena lo siguió. Subieron escaleras. Afuera, lluvia otra vez. Un taxi. Dirección, escuela. Llegaron a las 22:47. El patio estaba vacío, pero el olor a pólvora era intenso. Tizón guió al túnel secundario, oculto bajo el salón de actos. Entraron. Oscuridad, húmeda. El rastro de don Emilio terminaba allí. Pero no estaba solo.
3 hombres armados. Exguardias del laboratorio. Lo esperaban, el perro. Gritó uno, disparos. Elena se tiró al suelo. Tizón corrió. Usó el eco, ladró fuerte. El sonido rebotó. Los hombres se desorientaron. Sombra apareció de la nada, arañando ojos. Rocco y Luna llegaron con los cachorros, los Rottweilers también. Manada completa, combate, Tizón mordió una mano armada. Rocco derribó a otro. Luna protegió a los cachorros. Mateo encontró el panel de control. Lo desactivó con las instrucciones que Elena gritaba. Silencio, los hombres fueron reducidos. La bomba desactivada. Pero don Emilio no estaba, Tizón olió. Un rastro débil. Hacia arriba. Azotea, subieron, escaleras oxidadas. Puerta metálica. La patearon, la azotea. Lluvia. Ciudad brillando abajo. Don Emilio al borde, maletín en mano, cuerda improvisada, no se acerquen. Salto, Elena avanzó, no tiene salida, Tizón se acercó. Cojeando. Viejo. Pero firme. Olió el pánico del hombre, orina, sudor, corazón desbocado. Don Emilio miró al perro. Tú arruinaste todo, Tizón ladró. Una vez. Grave, el hombre soltó la cuerda. Cayó de rodillas, la grabación, está en el maletín. Todo. La red. Los nombres. Los niños. Los perros, Elena lo esposó con una brida. La policía llegó, pero Tizón no celebró. Se acercó al borde. Miró la ciudad. Olió su vejez. El corazón lento. Las patas temblorosas, Mateo se acercó. Tocó su hocico, gracias, Tizón lamió su mano. Luego miró a Elena, ella entendió, estás cansado, ¿verdad? El perro asintió. Apenas bajaron, la manada los esperaba. Los niños. Los padres. La comunidad, don Emilio fue llevado. La grabación reproducida en el patio. Verdades al fin, Tizón se acostó bajo el árbol. El cachorro ciego durmió contra su pecho, Elena se sentó a su lado. Cambiaste todo, viejo, Tizón cerró los ojos. El mundo olía a paz, pero en la distancia, un nuevo olor. Débil. Un cachorro abandonado. Llorando, Tizón se levantó. Cojeando. Miró a la manada, Elena sonrió entre lágrimas. ¿Otra misión? Tizón ladró. Suave, y caminó hacia el bosque, la manada lo siguió, el ciclo, o la esperanza. La sala de audiencias improvisada olía a madera vieja, sudor nervioso y café barato. Habían convertido el gimnasio de la escuela 47 en tribunal comunitario, mesas largas, sillas plásticas, un estrado hecho con pupitres apilados. Afuera lloviznaba, adentro, el aire vibraba con voces contenidas. Tizón estaba en el centro, sobre una manta limpia, el hocico apoyado en las patas delanteras. A su lado, el cachorro ciego dormía acurrucado, Luna vigilaba a los otros 3. Rocco montaba guardia junto a la puerta. Sombra, en lo alto de una viga, observaba todo con ojos verdes. Elena, con vestido negro y el cabello recogido, sostenía la caja metálica rescatada. Frente a ella, jueces voluntarios, un abogado retirado, una psicóloga infantil, un periodista local, padres, niños redimidos, policías. Don Emilio, don Julián y don Ramón, esposados, sentados en la primera fila. La grabación se proyectaba en una sábana blanca tensada como pantalla. Tizón no entendía palabras, pero sí olores. Miedo. Vergüenza. Arrepentimiento. Y, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Elena habló primero. Esta es la evidencia. Laboratorios ilegales. Tráfico de animales. Abuso infantil disfrazado de educación. Niños usados como conejillos de indias. Perros modificados para detectar emociones y manipularlas. Todo bajo el techo de esta escuela. La grabación rodó. Voces. Rostros. Nombres. Fechas. Los padres jadeaban. Los niños lloraban. Sebastián,
Sentado entre su madre y Mateo, apretaba la mano del niño autista. Tizón levantó la cabeza. Olió a algo nuevo. En la caja. Muestras. Su propia sangre seca en un tubo. Pelo. Un chip extraído del tumor. Elena lo sacó. Este perro, Tizón, 47-09L, fue el primero. El olfato perfecto. Lo abandonaron cuando cerraron el laboratorio. Sobrevivió en la calle. Nos encontró. Nos guió. Nos salvó, un murmullo. Aplausos. Tizón no se movió. Solo miró a Elena. Ella continuó, propongo algo innovador. No solo castigo. Terapia. Usaremos lo que ellos crearon para destruir, para sanar. Juegos olfativos. Perros y niños juntos. Detectar mentiras. Encontrar dolor. Construir confianza, el abogado asintió. La psicóloga sonrió. El periodista tomó notas, don Emilio intentó hablar, todo fue por el bien de la ciencia, silencio. Tizón gruñó. Bajo. Profundo. El hombre se calló, el veredicto fue rápido. Prisión. Cierre de la red. Indemnizaciones. Y la escuela, reformada. Centro de empatía canina Tizón. Terapia animal obligatoria. Entrenamiento olfativo para niños con problemas. Perros rescatados como profesores, la comunidad aplaudió. Lágrimas. Abrazos, Tizón se levantó. Cojeó hasta Sebastián. El niño lo abrazó. Lloró contra su pelaje, gracias por no odiarme, Tizón lamió su cara. Perdón, Mateo se acercó. Tocó el hocico, eres mi amigo, Tizón lamió su mano. Conexión, los cachorros correteaban entre piernas. Luna los vigilaba. Rocco ladró una vez. Orgullo, Elena se arrodilló frente a Tizón, te lo mereces, viejo. Un hogar. Descanso, pero Tizón olió algo. En su propio cuerpo. El tumor había vuelto. No en la nariz. En el corazón. Latidos irregulares. Patas temblorosas. Vejez. El final, lo sabía, esa noche, la escuela celebró. Luces. Comida. Música suave. Niños jugando con perros. Padres hablando. Risas, Tizón se apartó. Cojeó hacia el patio trasero. La lluvia había cesado. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Olió el aire. Tierra húmeda. Flores nocturnas. Libertad, Elena lo siguió. ¿A dónde vas? Tizón miró el bosque al fondo. El mismo donde había olido al cachorro abandonado días atrás. Ahora olía más. Una manada callejera. Cachorros nuevos. Necesidad, Elena entendió, no puede salvar a todos, Tizón la miró. Lamió su mano. Una vez. Última, ella lloró, te voy a extrañar, Tizón se acercó a la manada. Rocco. Luna. Sombra. Los cachorros. Los Rottweilers. Todos lo miraron. Él ladró. Suave. Orden, quédense. Protejan. Enseñen. Rocco bajó la cabeza. Luna lamió a los cachorros. Sombra maulló. Despedida, Tizón cojeó hacia el bosque. Solo. El cachorro ciego intentó seguir. Tizón lo empujó de vuelta con el hocico. Tú tienes hogar. Entró entre los árboles. El olor a libertad lo envolvió. Hojas húmedas. Tierra. Viento. Vida, caminó hasta un claro. Se acostó bajo un árbol antiguo. El corazón lento. La respiración calma, olió su vida. Abandono. Dolor. Lealtad. Amor, cerró los ojos, en la escuela, Elena sintió el silencio. Miró al bosque. Sabía, los niños encendieron velas. Una por una. Círculo. Homenaje, Mateo habló primero,
Tizón nos enseñó a oler la verdad, Sebastián añadió, y a perdonar, Elena sonrió entre lágrimas, y a ser valientes, la manada ladró al unísono. Hacia el bosque, Tizón, en el claro, abrió un ojo. Oyó. Sonrió con el hocico, ladró una vez. Suave. Última, luego durmió, el viento llevó su olor. Hacia la ciudad. Hacia los cachorros abandonados. Hacia los niños que aprenderían, el legado, en la escuela, el centro de empatía canina abrió al mes. Cachorros entrenados. Niños sanando. Perros salvando, y en el bosque, bajo el árbol, Tizón descansaba. En paz, un nuevo cachorro, mestizo, gris, con ojos dorados, se acercó días después. Olió el cuerpo quieto. Lamió la pata, luego miró la ciudad, y caminó hacia ella, el ciclo, era esperanza. Fin.